Para evitar el ruido que se oye, por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Porque si hacen el ruido de pasar una hoja de un lado a otro, lo escuchamos todos. Entonces vamos a comenzar con esta clase acerca de los padres de la iglesia. Hasta ahora hemos estado hablando de los padres de Oriente. ¿Qué significa Oriente en este contexto? Pues del imperio, de lo que después del siglo IV se conoció como Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, porque con los hijos de Constantino el imperio se divide en dos partes, de modo que hacia el siglo IV, hacia mitad del siglo V, tenemos la realidad geográfica del Imperio Romano dividido en dos áreas, la oriental y la occidental. Y concretamente la oriental abarca los cuatro patriarcados que ya conocemos, que son el de Constantinopla, el de Antioquía, el de Jerusalén y el de Alejandría. Esos cuatro patriarcados son los que forman la Iglesia de Oriente o la zona oriental de la cristiandad durante esa primera etapa de la Edad Media, que comienza con el edicto de Constantino en Milán y con el cual se acaban las persecuciones contra los cristianos. Y pues Roma siempre ha estado ahí. Roma siempre fue la capital del imperio desde que se fundó Roma en el siglo VII antes de Cristo hasta pues prácticamente hasta la época de los francos con Carlomagno en el año 800, que es cuando termina la primera etapa de la Edad Media, pues se mantiene esa división geográfica del Imperio Romano de Oriente y del Imperio Romano de Occidente. Después ya con los francos, pues sucede una fragmentación de todo el imperio, tanto del Oriente como del Occidente. Y digamos que la Edad Media termina con el Renacimiento, con pues algunos ponen como fin de la etapa, la segunda etapa de la Edad Media, ponen el descubrimiento de América en 1492. Ahí se acaba la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Y entonces tenemos ese periodo largo de la historia del Imperio Romano que va desde el siglo IV con el emperador Constantino en el año 313 que publica su edicto de Milán hasta el descubrimiento de América en 1492, que son poco más de 1000 años. Del 313 al 1492, pues son como 1100 años que dura la Edad Media. Desde luego se entiende que la Edad Media está dividida en dos partes. La primera que va desde Constantino a Carlomagno, quien en el año 800, siendo jefe de los francos, entra en el Imperio Romano y toma posesión del gobierno, se proclama emperador del Sacro Imperio Romano de los francos en el año 800. Entonces la primera etapa de la Edad Media va del año 313 en que Constantino publica su edicto en la ciudad de Milán, con el cual da fin a las persecuciones de los cristianos,
Y en la noche de la Navidad del año 800, o algunos dicen 799, en esa noche de Navidad, Carlomagno recibe la corona como emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente. Y luego del año 800 al 1492 transcurre la segunda etapa de la Edad Media. Eso pues son las coordenadas históricas de lo que actualmente se acepta como historia del mundo occidental. No estamos tomando en cuenta ni el imperio chino, ni el imperio de los musulmanes, porque ellos llevan otra cuenta, otra numeración, otra cultura, otra manera de ver las cosas. Pero acá en América, pues nos tocó estar conquistados por los conquistadores, los habitantes del imperio romano, de la Europa occidental, y por eso hemos recibido la cultura que tenemos actualmente. De modo pues que estamos viendo a los padres de Occidente. Hasta ahora hemos hablado de los padres de Oriente, de los padres encargados de la pastoral, del gobierno, de la educación, en esa parte oriental del Imperio Romano, o de la iglesia, había que decir, de la iglesia que forma parte de las cuatro patriarcados, que son Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Como ven, pues está bastante fácil comprender esta división geográfica que nos lleva de la mano a comprender la historización, la periodización de los acontecimientos que ocurrieron después del concilio de Éfeso en el 431. Como sabemos, ya el 431 es parte del siglo V. Y entonces, pues ya estamos 200 años después de que Constantino publicó su Edicto de Milán, y ya estamos en la época, en la primera parte de la época medieval, que algunos llaman Baja Edad Media. De modo pues que en esta etapa de la Baja Edad Media, la primera mitad de la Edad Media, encontramos pues que la historia de la Iglesia va de la mano en muchos aspectos con los acontecimientos históricos. Y así pues tenemos que a los siglos cuarto y quinto de la historia de la Iglesia occidental, vemos que la Iglesia occidental está menos evolucionada que la Iglesia oriental. Pero también en la Iglesia occidental, en esos dos siglos, del cuarto y del quinto siglo, encontramos las peculiaridades de la cultura latina, que se refieren a los problemas del hombre, el establecimiento del derecho por parte de las instituciones eclesiásticas y por parte de las instituciones civiles. Vemos que se genera el derecho, los principios, las normas del derecho, se generan en este siglo cuarto y quinto, en la Roma medieval. Y también encontramos muchos aspectos de moral que quedan establecidos a partir de que la Iglesia se configura como una institución estable y una institución que guía a los cristianos de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los pequeños reinos, porque recordemos que la cualidad de la Edad Media es que la economía se establece por medio del feudalismo. El feudalismo es el sistema económico de la Edad Media.
¿Qué significa feudalismo? Significa que hay un señor feudal que tiene vasallos y el señor feudal les ofrece a los vasallos protección y les permite vivir dentro de la ciudad amurallada y les permite establecer con él relaciones de liderazgo. Y los vasallos pues se benefician porque el señor feudal les brinda protección. Ellos tienen que trabajar en las tierras del señor feudal y viven los vasallos dentro del castillo, dentro de las murallas de la ciudad, que es prácticamente propiedad del señor feudal. Ese es el sistema de la economía de la Edad Media y se llama feudalismo. Feudalismo por el hecho de que pues el señor feudal tiene un feudo, es decir, un territorio, una cantidad de tierras que son propiedad del señor feudal y de la cual los vasallos se ponen a trabajar y reciben del señor feudal su manutención, reciben su sustento cotidiano. Ese es el sistema económico de la Edad Media, que dura pues hasta que se descubre América, porque después comienza el mercantilismo, el sistema económico de la mercadería que había que explotar en todas partes y difundir y distribuir en todas partes del mundo conocido. El mercantilismo es la forma de economía de la época moderna posterior al feudalismo, a la Edad Media. Entonces, pues encontramos que en esta primera parte de la Edad Media, del siglo cuarto, del 313 al año 800, la Iglesia latina, la Iglesia occidental, también tiene los problemas que resolver como los tiene la Iglesia oriental. Junto a los temas más amplios de la Iglesia oriental, encontramos también autores que se dedican a la reflexión acerca de la Virgen María. No solo los autores del área oriental tienen esta visión de referirse a la virginidad perpetua de la Virgen, a referirse a la maternidad divina, de referirse a la cuestión de su vida como madre de una familia, de la Sagrada Familia. También en el occidente, en la Iglesia occidental, pues estos temas se encuentran bastante socorridos por los padres de la Iglesia occidental. Las dudas e imperfecciones de los más grandes padres griegos no impidieron que en María se identificara a la Madre de Dios, a la Virgen perpetua, a la que fue elevada a los cielos, a la que era santa por excelencia. De modo pues que en la Iglesia occidental se aborda un tema que antes no se había abordado en la Iglesia oriental. Se habla de la cuestión del pecado original como culpa de Adán, que Adán transmitió a todos sus descendientes. Y también el problema de cómo María fue exenta de ese pecado original. Con los padres griegos de la Iglesia oriental, pues decían que ella era la Panaguía, la toda santa, y para ellos no había problema en que se considerara que la Virgen no había estado bajo el poder del demonio. Pero acá en la Iglesia occidental, el tema de la predilección, de la elección de Dios a María, la tratan de una manera especial para ver de qué manera hacen los padres de la Iglesia occidental que la Virgen no se vea sometida al pecado original.
Entonces, pues, el problema fundamental de la Iglesia occidental es declarar que la Virgen María ha sido concebida sin mancha de pecado original. Es uno de los temas que con mayor frecuencia encontramos en los padres de la Iglesia occidental, del cual los padres de la Iglesia oriental pues sí habían tratado, pero para ellos no había mayor problema en aceptar que la Virgen fuese concebida como toda santa, toda inmaculada, Panagia. En cambio, para los padres, obispos, teólogos de la zona occidental, pues encontraron que este tema merecía una reflexión profundizada y por ello es un tema que encontramos en pleno desarrollo en la Iglesia latina, en la Iglesia occidental. De modo pues que de los padres que tenemos que tratan este tema, tenemos a Mario Victorino, que muere en el año 362, e Hilario de Poitiers, que muere en el año 367. Vean, es una diferencia muy pequeña entre los años de muerte de estos dos padres. Hilario de Poitiers en la zona franca, en la zona que actualmente es Francia, y Mario Victorino en la zona de la iglesia romana. De modo pues que la tradición latina toma fuerza, y especialmente con Hilario de Poitiers se articulan los tratados teológicos y los comentarios bíblicos. Encontramos con este padre de la iglesia, Hilario, que tiene un tratado teológico y un comentario a la Sagrada Escritura. Mario Victorino introduce la realidad histórica del Hijo encarnado, introduce la discusión, introduce el tema, la reflexión teológica en relación con la realidad histórica del Hijo encarnado. ¿Quién es el primogénito?, se pregunta Mario Victorino. El Hijo, se responde. Vuelve a preguntar, ¿qué hijo? Y dice, el Hijo que ha nacido de María. Y luego vuelve a preguntar, ¿quién es el Hijo que ha nacido de María? Y dice él, el primogénito de toda criatura, tomando el texto de la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15. ¿Y quién es ese primogénito de toda criatura? Aquel que es imagen de Dios. De modo pues que es necesario que antes que toda criatura, el primogénito sea imagen de Dios. Imagen es el logos, y el logos es el Hijo, que es el mismo que nació de María. Es lo que dice Mario Victorino acerca de la identidad de Jesús como hijo de la Virgen María, como primogénito. Pues entonces aquí tenemos de qué manera Mario Victorino articula el tratado teológico acerca de la realidad histórica de Jesús como hijo, como primogénito, como dado a luz por María. Y ese es el tratado teológico que elabora Mario Victorino en relación con la Virgen María. Hilario de Poitiers afirma con fuerza la identidad del Hijo único y acentúa la diversidad de la naturaleza divina en relación con la naturaleza humana y muestra que el misterio deriva de una asombrosa condescendencia de Dios. Dice Hilario, la imagen de Dios invisible no se rehusó a asumir la bajeza de los comienzos humanos y pasó a través de la concepción, el parto, los bajidos, la cuna y todas las otras miserias de nuestra condición humana.
¿Cómo corresponderemos dignamente a tal amorosa dignación? Dice Hilario, el único unigénito Dios nacido de Dios se ha introducido en un cuerpecillo humano en el seno de la Virgen Santa. Aquel que tiene todas las cosas en su mano crece, y en el cual y por el cual todas las cosas existen. Es dado a luz según la ley del humano alumbramiento, del humano parir, del humano dar a luz. Aquel a cuya voz tiemblan los ángeles y arcángeles, y ante quien se deshace el cielo y la tierra, y todos los elementos del mundo, llora y da bajidos como niño. Aquel que es invisible e incomprensible, y que no puede ser comprendido ni con el ojo, ni con el oído, ni con el tacto. Ese es envuelto en pañales. Vean ustedes aquí el tratado teológico acerca de la infancia, de la gestación, de la encarnación, de cómo la Virgen tuvo en su vientre a ese niño durante 9 meses y lo dio a luz. Y dice Hilario de Poitiers que ese niño pues no tuvo dificultad, no rechazó vivir la misma experiencia que vivimos todos los seres humanos, de ser engendrados en un vientre materno, de estar en ese vientre durante 9 meses, de ser dados a luz y de vivir dentro de un cuerpo históricamente condicionado con una cultura propia y durante una etapa específica de la vida del ser humano. Pues dice Hilario de Poitiers que el hombre, el Dios Todopoderoso, el Señor Hijo Jesucristo, no tuvo dificultad en encarnarse en el seno de María, porque esa era la condición con la cual el Verbo Eterno asumiría la naturaleza humana para que, pareciéndose a nosotros, pudiera realizar la salvación de nuestra persona, de nuestra historia, de nuestro ser hijos de Dios. Hilario toma de la teología oriental la idea de la santificación de María en la Anunciación. Hilario dice que la Virgen fue santificada en sus entrañas para dar origen al Hijo de Dios. Dice Hilario que María fue fortificada en su fragilidad de criatura y que así le dio origen a la vida corporal de Cristo gracias a la fuerza poderosa del Espíritu Santo. Dice Hilario en un tratado sobre la Trinidad, el Espíritu Santo viniendo de lo alto santificó las entrañas de la Virgen y aspirando en ellas, insuflando su aliento, porque el Espíritu sopla donde quiere, se mezcló con la naturaleza de la carne humana, y lo que era diverso de él lo asumió con su fuerza y su poder, y para que nada fuera discordante por causa de la fragilidad del cuerpo humano, la virtud del Altísimo cubrió con su sombra a la Virgen, fortificó su debilidad a fin de que la sombra del Espíritu Santo diese refrigerio a la sustancia del cuerpo virginal de María, mientras acogía la eficacia seminal del Espíritu que entraba en su vientre. Vean ustedes este tratado teológico de Hilario de Poitiers, que se llama Sobre la Trinidad. Es un texto en que nos dice de qué manera explica Hilario la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre de la Virgen. Dice que el Espíritu Santo santificó las entrañas de la Virgen y soplando sobre la Virgen
el espíritu se mezcló con la naturaleza de la carne humana y lo que era diverso del Hijo de Dios, él, el Hijo de Dios, lo asumió con su fuerza y con su poder, y para que nada fuese discorde de la fragilidad del cuerpo humano, la virtud del Dios Todopoderoso cubrió con su sombra a la Virgen, fortificó su debilidad a fin de que la sombra del Espíritu diese sustancia al cuerpo virginal de María, mientras recibía la eficacia seminal del Espíritu que entraba en su vientre. Eso es lo que dice Hilario de Poitiers en este tratado sobre la Trinidad. Vean ustedes que ya es un discurso propiamente teológico, propiamente estructurado. Y esa es la novedad que encontramos en los padres de la Iglesia Occidental, que aún tomando base en los conceptos que ya se habían elaborado en la Iglesia Oriental, como es aquí el caso de la santificación del vientre de la Virgen, que ya veíamos en uno de los padres de la Iglesia Oriental, de qué manera el Espíritu Santo santificó el vientre de María para poder hacerla digna morada del Hijo de Dios y combatir así la herejía del arrianismo, que decía que la materia humana, la naturaleza humana, no podía contener en sí la divinidad. De modo que aquí el tratado teológico afirma que la Virgen fue santificada antes de que el Hijo de Dios tomara carne de su cuerpo. Y así, con el vientre de la Virgen santificado, el Hijo de Dios pudo hacerse hombre en ese vientre santificado por la fuerza del Espíritu Santo. Todo esto lo dice Hilario de Poitiers en su tratado sobre la Trinidad. Y entonces en Hilario encontramos la unión de dos temas importantes: la realidad de la parturienta, de la Virgen que da a luz, y la realidad de un niño necesitado de la belleza de la Virgen, necesitado de la grandeza inefable de Dios. Dice Hilario en la consecución de este tratado de la Santísima Trinidad: una cosa se ve y otra se entiende. Una cosa se ve con los ojos y otra se entiende con la mente. Una virgen da a luz, el parto es de Dios. El niño llora, es lo que se ve. Y lo que no se ve, lo que se entiende con la mente, es que los ángeles escuchan ese llanto. Dice Hilario que también una cosa se ve, los pañales se ensucian, es lo que se ve, pero lo que no se ve es que Dios es adorado por los pastores, por los reyes magos y por la Iglesia Universal. Vean ustedes el tratado teológico de la Trinidad hasta dónde llega con Hilario de Poitiers, a declarar que el vientre de la Virgen ha sido santificado para poder recibir al Hijo de Dios, al propio Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, y afirma Hilario de Poitiers que con esa santificación del vientre, el Hijo de Dios pudo encarnarse. Y en su tratado teológico nos dice de algo que se ve y algo que se entiende con la mente. Y lo que se ve es que una virgen da a luz, y lo que se entiende que es el parto de Dios. Lo que se ve es que un niño llora, y lo que se entiende es que cantan los ángeles junto a la cuna de Jesús. Lo que se ve es que los pañales se ven sucios, y lo que se entiende con la mente es que Dios es adorado por los ángeles. Vean ustedes de qué manera el tratado teológico acerca de la encarnación con Hilario de Poitiers tiene visos de poesía, pero también tiene esa consecuencia, esa consistencia de estar estructurado
con palabras tomadas de la cultura de la época, de la sustancia, de la naturaleza, del vientre, del parto de la Virgen, de la realidad histórica de Jesús, y gracias a este padre de la Iglesia, Hilario de Poitiers, tenemos ese tratado teológico acerca de la Trinidad en la Iglesia occidental del siglo IV y del siglo V. Bueno, después podríamos seguir con Ambrosio de Milán, pero yo creo que ahí le dejamos por hoy para que ustedes reflexionen un poco acerca de este tratado teológico que nos ofrece Hilario de Poitiers y acerca de esta otra, de estos otros temas que nos ofrece Mario Victorino acerca de la realidad histórica del Hijo encarnado. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Como ven, estos dos padres hablan de la Virgen, de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen y de qué manera ella experimentó el parto. A ver, dime, Lupita, por favor. No la escucho, Lupita. Conecte bien su micrófono. ¿Ya? A ver, ahora sí. Súbale el volumen porque no la escucho. ¿Alguien escucha? José Luis, ¿escuchas tú? No, No, yo tampoco escucho su audio. no lo escucha. No escuchamos. ¿Ahora sí me escucha? A ver, Lupita, vuelva a hablar porque no Luego la se lo mando por... ¡Ya! Ya se le escuchaba. No, ya se quedó trabada. Vuelva a empujar. ¿Eu? Vuelva a empujar la bocina. ¿Sí? Ahora sí. Tengo Constantinopla, Jerusalén y Antioquía, pero me falta una. Alejandría, Muchas gracias. ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces Yo nos no. vemos mañana. Dígame. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante. Sí, Fray. Sí, Esta sí, noche voy a celebrar la misa a las 7 de la noche. Si alguien quisiera enviarme a mi teléfono celular los nombres de sus parientes, hermanos, familiares difuntos para celebrar la misa por ellos a las 7 de la noche. Ah, Muchas muchas gracias, gracias. Fray. Gracias, Fray. Dios lo bendiga. Dios lo Bueno. bendiga, Frank. Y muchas gracias. Estamos en contacto. muy Gracias. amable. Gracias, Fray. Cuídense todos, buena tarde. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Primero Dios.